Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores y especialmente al profesor Varela Moreiras por su amable invitación para participar en estas jornadas. En nuestra comunicación ya le comenté que tendría que disculparme ante la audiencia porque la temática que prometía el título, el que está en el programa, de Historia de la Alimentación Hospitalaria, había preferido reducirla a los orígenes de la alimentación hospitalaria en el siglo XX. Por dos razones principales, por economía de tiempo y porque realmente sobre este último tema, sobre el que hice investigación original hace unos años, Gregorio aceptó con generosidad el cambio y confío que ustedes también lo harán. Estructuraré mi intervención en tres partes. En primer lugar, para entender las discusiones y los cambios que se produjeron sobre la alimentación hospitalaria en el siglo XX, tendremos que entender el marco general que lo posibilitó, el del llamado por sus contemporáneos hospital moderno. En segundo lugar, me referiré a la compleja negociación de una identidad específica para una nueva profesional, la dietista, que se encargaría del control de este aspecto de la vida hospitalaria. Y por último, me gustaría que viéramos de qué manera se introdujo en España el control científico de la alimentación hospitalaria a través de la Casa de Salud Valdecilla en Santander. A finales del siglo XIX comienza a debatirse en distintos foros en los Estados Unidos y en Canadá la necesidad de redefinir el modelo asistencial y económico del hospital de beneficencia tradicional. Tenemos que recordar que hasta la creación de los seguros obligatorios de enfermedad y los sistemas nacionales de salud después de la Segunda Guerra Mundial, la práctica de la medicina era una práctica comercial donde se atendía a los pacientes no según sus necesidades, consecuencia del diagnóstico y de las alternativas terapéuticas del momento, sino según su capacidad adquisitiva. Es decir, había una medicina para ricos y una medicina para pobres. Históricamente, el hospital se identificaba con esta medicina para pobres. Las malas condiciones de esos hospitales y su inviabilidad económica eran continuamente denunciadas por distintos actores sociales y por el personal sanitario. Pero van a ser los administradores de hospital los que de manera más eficaz van a promover un cambio, agrupados en la American Hospital Association. Fundada en 1899, fue la primera asociación planteada como un foro de discusión amplio donde analizar no solo la medicina que se practicaba en el hospital y su oferta asistencial, sino el hospital en sí, como organización humana y material. Llama la atención el interés demostrado por la asociación en debatir con detalle todas las cuestiones dedicadas al alojamiento. Preocupación que podemos entender mejor si tenemos en cuenta que un motor fundamental en el desarrollo de este movimiento hospitalario que pretendía perfilar el hospital moderno es lo que un historiador llamó la revolución del paciente privado. Es decir, la auténtica revolución que supondría para el hospital de beneficencia el incorporar a personas como esta, al hospital benéfico tradicional, es decir, a las clases medias. Incorporar a las clases medias a una institución que tradicionalmente solo atendía a los pobres. Había una convicción entre los miembros de la asociación de que el hospital de pobres, público o mantenido por caridad privada, solo podría sobrevivir si era capaz de crear una oferta atractiva para las clases medias que, pagando por acto de servicio médico y alojamiento, contribuyeran a su mantenimiento. Las propuestas de la asociación no quedaron reducidas al ámbito norteamericano y, con su órgano de expresión al frente, el Modern Hospital, pronto se plantearon dos reuniones internacionales, preparatorias del que sería, en 1929, el primer Congreso Internacional de Hospitales. España, que había permanecido al margen de estas reuniones preparatorias, participó en este congreso que significó la presentación del nuevo modelo hospitalario americano a Europa. Y no fue casualidad que los representantes oficiales españoles fueran quienes estaban organizando en ese momento la Casa de Salud Valdecilla en Santander. Es en este contexto general donde debemos de entender la aparición de los departamentos de dietética y, por lo tanto, la alimentación científica en los hospitales de la primera mitad del siglo XX.
En Canadá y Estados Unidos, en los años 30, el departamento de dietética, bajo el control de una dietista, se convirtió en un rasgo distintivo del hospital moderno. ¿Cómo se justificó la presencia de este departamento en el nuevo hospital? Por razones científicas relacionadas con el desarrollo de la ciencia de la nutrición, pero también por razones económicas. El interés mostrado por los médicos y por la dirección del hospital en los logros científicos de las dietistas fue generalmente de carácter retórico. Sin embargo, las ventajas económicas de un buen servicio de catering... perdona, ¿no se estaba escuchando? Sí. Básicamente, es que si lo pongo así no veo, por eso. Sin embargo, las ventajas... ¿Se escucha bien? Sí. Sin embargo, las ventajas económicas de un buen servicio de catering, la satisfacción de los clientes de clase media y un control más eficaz sobre el presupuesto fueron tenidos en una mayor consideración. La alimentación hospitalaria también jugó un papel importante en la política sexual de la nueva institución. La comida era un asunto de mujeres y, como tal, la principal mercancía con la que negociar en las estrategias que las mujeres desarrollaron para redefinir espacios de poder en la estructura material y conceptual del hospital moderno. Vamos a ver muy brevemente cómo. En 1914, The Modern Hospital, la revista oficial de la American Hospital Association, ofreció una serie de artículos sobre el tema general eficacia hospitalaria. En uno de estos artículos, John Horsby, un influyente médico de la asociación y además editor de la revista, abordó los problemas de la alimentación en el hospital. En su artículo, Horsby se quejaba duramente de la falta de dietistas competentes en Estados Unidos, al tiempo que esbozaba cuál debía de ser el papel de la dietista de hospital. La dietista ideal, que desde el punto de vista de Horsby no existía en el hospital norteamericano, sería una mujer, a cuyo cargo estarían tres tareas distintas pero relacionadas. En primer lugar, la de ser capaz de entender las instrucciones dadas por el médico. En segundo lugar, la de ponerlas en práctica en la cocina. Y en tercer lugar, el dar de comer al paciente. Sin embargo, en esos mismos años podemos encontrar un relato bien distinto de cuáles eran esas funciones de la dietista ideal, si seguimos no a los médicos, sino al ofrecido por las propias dietistas, agrupadas desde 1917 en la American Dietetic Association. Según la Asociación de Dietistas, la dietista hospitalaria era una mujer que idealmente desarrollaría una triple actividad. Este es un ejemplo de los muchos esquemas que se proponían en las reuniones de la sociedad sobre los posibles ámbitos de la dietista y las posibles implicaciones que tenía la alimentación en el hospital. Esta triple actividad sería una labor administrativa sobre el servicio general de comidas, una labor terapéutica con dietas científicamente diseñadas según las necesidades de cada paciente y una labor educativa sobre dietética y nutrición dirigida a las estudiantes de enfermería, dietética y medicina. Sin duda, la estandarización de la formación científica de las dietistas, controlada por la ADA, por la Asociación Dietética Americana, ayudó a asegurar una mejor evaluación de sus servicios en el mundo hospitalario. De hecho, la creciente complejidad de la ciencia de la nutrición y sus usos terapéuticos fueron una parte importante de la retórica usada por las dietistas para justificar su presencia en el hospital. Sin embargo, el control sobre la provisión de alimentos, su preparación y su distribución fueron los elementos que jugaron una baza más importante en este reconocimiento. Hablando de un modo general, en los años de entreguerras se pueden reconocer tres localizaciones hospitalarias distintas desde donde las dietistas desarrollaron distintas estrategias para definir su profesión en el mundo del hospital. La cocina dietética, la cocina general y la oficina administrativa, como aparece aquí. En los años 30, cuando las dietistas trazan un recuento de su propia historia, ven estos tres espacios como una secuencia temporal indicativa de una línea de progreso en sus aspiraciones profesionales. Se habían trasladado de la mesa de la cocina a la mesa de un despacho. Sin embargo, dada la enorme variedad de hospitales, las distintas alianzas establecidas para asegurar el papel de la dietista en el hospital fueron enormes. Con esta reserva en mente voy a comentar brevemente estos tres escenarios. Nos parecería a nosotros que el ideal sería la cocina dietética,
pero ahora vamos a ver lo que pensaban las dietistas en ese momento. En los hospitales más grandes, por ejemplo en Johns Hopkins, con una mayor especialización de funciones, las dietistas normalmente realizaban su actividad en la cocina dietética. ¿Qué sucedía? Que este servicio era criticado por las propias profesionales por entender que hablar de cocina dietética en ese momento no era más que una manera eufemística de hablar de la cocina de los pacientes ricos. Sobre la labor científica real que las dietistas realizaban es muy ilustrativo el estudio que publicó en 1923 Effie Wright, dietista y directora del Departamento de Home Economics de la Universidad de Washington. El estudio reflejaba que los médicos trabajaban con las dietistas de 4 maneras distintas. Unos daban sus órdenes sobre dietas especiales en forma de alimentos, por ejemplo, especificando si el paciente debía de tomar leche, cereales, carne, etc. Otros lo hacían especificando sus componentes, cantidad de proteínas, carbohidratos, etc. Otros recomendaban dietas ya establecidas, dieta líquida, dieta sin sal, etc. Y por último, algunos médicos indicaban a la dietista el diagnóstico del paciente y le pedían que diseñase la dieta más adecuada. El trabajo de Wright ponía en evidencia que esta última opción era la menos utilizada y que la recomendación de dietas ya establecidas era el procedimiento normal. Ante las dificultades, por lo tanto, para poner en práctica su formación científica en la cocina dietética, las dietistas buscaron nuevos caminos que justificasen su posición en el hospital. Y así, las puertas de la cocina dietética se abrieron a las de la cocina general. Todas las imágenes que se usaron por parte de las propias dietistas para apoyar este cambio hablan del hospital como de una empresa y perfilan a la dietista como la mujer que, con una planificación científica de las comidas, va a ser capaz de garantizar, por un lado, la satisfacción del cliente y, por otro lado, conseguir un beneficio para la economía del hospital, cocinando más barato y reduciendo el despilfarro de las obras. Para la dietista hospitalaria, su presencia en la cocina general significaba asegurarse una posición más relevante en la organización hospitalaria. En la distribución espacial del poder, las dietistas buscaron las ventajas y el reconocimiento que suponía un despacho. Desde la cocina general insistieron en que su tarea solo podría ser realizada adecuadamente si una dietista, como directora del Departamento de Nutrición, tuviera poder para controlar todos los aspectos de intendencia, desde la compra de provisiones hasta la eliminación de basuras. Este panorama diverso que acabamos de ver no tuvo paralelo en la escena hospitalaria europea del momento. Además de que las expectativas profesionales de las mujeres europeas y norteamericanas eran diferentes, otros factores que tienen que ver con la distinta función social y base económica del hospital americano y europeo ayudarían a entender la diferencia. El modelo hospitalario americano, concebido cada vez más como un negocio, con el objetivo de atracción del paciente privado de clases medias, contrastaba con el hospital europeo como un hospital general basado en financiación pública o filantrópica, lo que hacía que los temas de alojamiento y atención al paciente tuvieran planteamientos completamente distintos, y ahí entraría la alimentación. Una imagen general de estas diferencias pueden obtenerse de las páginas de Nosocomion, la revista de la Asociación Internacional de Hospitales. La asociación, en su reunión de Viena de 1931, reconoció la necesidad de que el Hospital General contase con un departamento de dietética y estableció un comité permanente de estudios sobre dietética hospitalaria en el seno de la asociación. Esto no significó que todos los miembros de la asociación, fundamentalmente los europeos, estuvieran de acuerdo en la necesidad de que existiera en todo hospital un departamento de dietética con una dietista a la cabeza y que además cumpliera una triple función administrativa, terapéutica y docente. El objetivo fundamental que perseguía el Comité de Alimentación de la Asociación Internacional de Hospitales era el lograr el reconocimiento de la ciencia de la nutrición y de su valor terapéutico en la práctica hospitalaria, es decir, equiparar la terapia a través de la alimentación a la farmacoterapia y a otro tipo de terapias. ¿Y esto por qué? Porque como tal herramienta, lo que se buscaba es que su control estuviera en manos de los médicos.
Este control aseguraría una mayor presencia de los médicos en la organización administrativa del hospital, que crecientemente estaban siendo desplazados por los administradores hospitalarios, puesto que no solamente se trataba de controlar vitaminas o calorías, sino de tener el poder de decisión sobre una de las partidas que en ese momento suponía más de un tercio del gasto hospitalario. Que el comité tomase este rumbo no es extraño si pensamos que estaba compuesto por 16 médicos, todos ellos europeos y un representante latinoamericano, y solo por una dietista, que lógicamente era la representante de Estados Unidos. España no fue una excepción en el panorama europeo y la dietista estaba también ausente de la escena hospitalaria. Como se denunciaba repetidamente, en el hospital público español, el problema de la alimentación científica del paciente era su alimentación a secas. En los años de entreguerras, el hospital público español era el hospital de beneficencia que se mantenía con financiación estatal o donaciones, completamente alejado de las experiencias vitales de las clases medias. La idea de conseguir una financiación mixta, con la creciente atracción del paciente privado, que dominaba el panorama americano y comenzaba a discutirse en Europa, permanecía alejado de la organización hospitalaria española, con una excepción significativa: la Casa de Salud Valdecilla de Santander. Las especiales circunstancias que llevaron a la creación de ese hospital también promovieron un acercamiento novedoso al tema de la alimentación. El análisis de los alimentos consumidos en el hospital formó parte de una nueva visión de la institución y del intento de crear una nueva cultura hospitalaria en España. El proyecto de la Casa de Salud Valdecilla, que comenzó en 1926 como la creación de un nuevo hospital de beneficencia que sustituyera al antiguo, fue transformado en algo muy diferente por su principal benefactor, Ramón Pelayo, primer marqués de Valdecilla. Bajo la dirección del neuropsiquiatra Venceslao López Albo, el nuevo hospital abrió sus puertas en 1929, prometiendo cumplir 4 funciones que eran ajenas al hospital de beneficencia tradicional: atención a todas las clases sociales, docencia a médicos internos y enfermeras, investigación clínica y experimental y labor preventiva. Así pues, frente a la concepción de albergue para pobres de la mayoría de los nosocomios benéficos españoles, la Casa de Salud Valdecilla nacía en 1929 con vocación de centro de asistencia sanitario radicalmente nuevo y exótico en el panorama nacional, como así fue reconocido por sus contemporáneos. De hecho, las distintas descripciones de la casa parecían una traducción de las páginas del The Modern Hospital. Solo en este contexto puede entenderse por qué y cómo la Casa de Salud Valdecilla adoptó un programa de análisis de alimentos en un país donde la queja habitual era la falta de comida en los hospitales públicos. En la Casa de Salud, la alimentación tuvo un significado doble y complementario. Por un lado, un buen servicio de comidas era necesario para promover una nueva imagen de hospital que, siendo mixto, público y privado, pretendía financiarse con las aportaciones de este último sector. Por otro lado, el análisis de alimentos apoyaba la imagen de una organización hospitalaria diseñada científicamente hasta en sus últimos detalles. En la publicidad de la casa, las novedades referentes al alojamiento y servicio a los pacientes tuvieron la misma prominencia que las novedades de la organización asistencial e investigadora, en un intento de romper con el estigma asilar de los hospitales de beneficencia. Sin distinguir qué función cumplían en el hospital, todos los componentes de su infraestructura material, desde el equipo de rayos X a la olla de vapor industrial, eran presentados con los mismos adjetivos de modernos, científicos y eficaces. El diseño científico de la cocina del hospital destacaba como un poderoso agente publicitario. La fotografía del pabellón de cocinas, el plano, la descripción de los aparatos contenidos en este pabellón, detalle de la cocina o la marmita o la propia cocina, fueron reproducidos en los periódicos locales y en las revistas médicas como el lugar donde todas las exigencias de la moderna dietética pudieran llevarse a cabo. Caracterizada como higiénica y racional por el arquitecto responsable de su diseño, la cocina fue descrita en el mismo tono y en las mismas páginas donde cada jefe de departamento describía su respectivo servicio médico.
De modo complementario al uso de la comida como un elemento que destacase las características de confort hotelero de la casa, la comida desaparecía como un problema administrativo, objeto de escasez y racionamiento, para convertirse en objeto de estudio científico en el laboratorio. En la apertura de la Casa de Salud el 24 de octubre del 29, José Puyal, jefe del Departamento de Química, anunciaba que su departamento planeaba tener un laboratorio para análisis de alimento localizado en el pabellón de farmacia. El análisis incluiría el control sanitario de la comida consumida en el hospital y un análisis de distintos alimentos para establecer el valor dietético estándar de cada producto, con el fin de poder garantizar la alimentación de los pacientes de un modo científico. La singularidad de este acercamiento en los hospitales públicos españoles fue destacada por la prensa profesional. El proyecto no aspiraba a abrir nuevos caminos a la profesionalización de las mujeres, como sucedía en los hospitales canadienses y estadounidenses, ni a promover la especialización de las enfermeras, como estaba teniendo lugar en algunos hospitales europeos. Pero aunque el análisis de alimentos no tuvo en la Casa de Salud nada que ver con la apertura de nuevas oportunidades profesionales para las mujeres, sí tuvo que ver con la división sexual del trabajo que condicionó la incorporación y las actividades de cualquier mujer universitaria en este nuevo hospital. Uno de los rasgos característicos de la Casa de Salud que mayor repercusión tuvieron en el panorama sanitario español fue la oferta de un programa de especialización de posgrado para jóvenes licenciados, algo que era inédito en España. Aunque en los estatutos de la Casa no había ningún párrafo que impidiera activamente a una mujer ser parte del personal científico de plantilla o formar parte del programa de especialización, los hechos demuestran que en la práctica su encaje fue complicado. Un buen ejemplo es el de Isabel Torres, la persona que se encargó de llevar a cabo la investigación sobre los alimentos consumidos en la Casa de Salud. Cuando Isabel Torres solicitó su incorporación al programa de especialización de la Casa, era una joven licenciada en farmacia. Durante sus 4 años de formación universitaria en la Universidad Central, Torres perteneció a la minoría que, viviendo en la residencia de señoritas, disfrutó de una alternativa a la vida universitaria española, la basada en el sistema tutorial de Oxbridge. Formada en un esquema igualitario en el cual la investigación científica no era tratada como una experiencia ajena a las aspiraciones de las mujeres, Torres decidió continuar su formación en investigación cuando acabó su licenciatura en 1928. En parte por razones familiares, en parte por el atractivo que la Casa ejerció sobre los jóvenes investigadores, Torres decidió solicitar su incorporación como alumna interna en el Servicio de Química de la Casa de Salud Valdecilla. Su currículum fue suficiente para lograr la aceptación en el hospital. Sin embargo, su sexo condicionó su adscripción a la Casa y la naturaleza de su proyecto de investigación. Sin tener en cuenta sus propios intereses, Torres era una mujer y la comida asunto de mujeres. Bajo la dirección del jefe de servicio, comenzó a analizar el valor nutricional de la comida consumida en el hospital como tema de investigación para su tesis doctoral. El objetivo era proveer al médico de una herramienta que pudiera ser usada para establecer una dieta apropiada para los pacientes, tanto dentro como fuera del hospital. El estudio se justificaba por la necesidad de contar con estos datos sobre alimentos consumidos en nuestro país, puesto que las tablas que manejaban habitualmente estaban basadas en estudios extranjeros. Isabel Torres no tuvo ningún interés intelectual en el tema y, de hecho, abre su tesis doctoral diciendo esto. Y justificó su trabajo por su utilidad práctica para la clínica. Pero la investigación de Torres sí que fue de gran interés para el hospital. La nueva alimentación de los pacientes, apoyada en la base científica derivada de los datos de Torres, supuso un punto de ruptura con la forma de manejo habitual de la alimentación en los hospitales de beneficencia. Y la Casa de Salud Valdecilla lo utilizó de modo decidido en la creación de su peculiar imagen. Es muy significativo que mientras los hospitales públicos incluían en sus memoranda anuales información sobre la comida consumida entre los datos administrativos, en la Casa de Salud Valdecilla las referencias a la comida aparecían en la información que daba el laboratorio de química sobre sus actividades científicas. Lo que en el hospital público era expresado en kilogramos o directamente en dinero que se gastaban,
en un acercamiento racionador o económico, en la Casa de Salud Valdecilla se expresaba en forma de carbohidratos, grasa o proteínas. Los resultados de los análisis de Torres no solo fueron dados publicidad en la revista del hospital, sino en una de las revistas médicas de mayor tirada en ese momento, Gaceta Médica Española, donde su tesis fue publicada en serie entre 1933 y 1935. Los datos de su investigación, además de servir en la construcción de una nueva imagen del hospital que la Casa de Salud estaba empeñada en promover, fueron incorporados en la rutina de comidas de hospital y en la formación de médicos y enfermeras. Ahora bien, esto no evitó que el nombre de Torres desapareciera de la historia de la Casa de Salud Valdecilla. En este sentido, habría sufrido el mismo destino que el de aquellas dietistas americanas que construyeron su disciplina en los años 20, enfatizando las ventajas económicas de su catering científico. Sus actividades también fueron ignoradas en la historia de la alimentación hospitalaria. El discurso científico-nutricional, que en los años 20 solo era uno de los aspectos de la retórica manejada por las dietistas en el desarrollo de su profesión, ocupó toda la memoria de la profesión en los años 60. En 1967, en la celebración del 50 aniversario de la American Dietetic Association, las dietistas hospitalarias se presentaron como parte de una tradición, en la cual los nombres a celebrar no eran los de aquellas mujeres que como dietistas hospitalarias habían hecho posible la existencia de la profesión, sino los nombres de los hombres del laboratorio, como el fisiólogo Claude Bernard o Justus Liebig. De esta manera, el desarrollo de la alimentación hospitalaria fue retrospectivamente entendido como un asunto de aplicación de ciencia básica, consecuencia natural del desarrollo de la ciencia de la nutrición. Espero que esta breve intervención les haya podido convencer de la necesidad de tener en cuenta muchos más ingredientes si queremos realmente entender cómo está hecho este plato. Muchas gracias.